La felicidad de tus sábados depende de vos. A toda pila, en el 105. Aquí estamos al aire, segundo bloque de A Toda Pila, y acá lo tenemos a él. Porque vieron que yo les prometí que íbamos a estar hablando de este feriado extra largo y que íbamos a hablar de próceres nacionales. ¿Y quién mejor para que nos cuente la historia que el profesor Daniel Lombardo? Bienvenido, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Mica, ¿cómo te va? Muchísimas gracias. Feliz de que me acompañes. Bueno, es un placer escucharte, así que el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes, porque encima tenemos doblete este fin de de semana. Conmemoraciones de próceres. Así es, en este fin de semana XXL, como le dicen ahora, no sé cuál de las X le corresponde a Güemes y cuál de las X le corresponde a Belgrano, ¿no? Empecemos con Güemes, que es hoy, 17 de junio, y después hablamos de Belgrano, ¿querés? Perfecto. Igual vos me estabas comentando recién que están vinculados entre ellos. Son dos hombres de la historia argentina coetáneos, entre ellos, que tienen vínculo. Totalmente relacionados, porque Martín Miguel de Güemes, que era sumamente popular en su Salta natal, colabora muchísimo con la campaña libertadora. Y cuando Belgrano es derrotado en Vilcapugio y Ayohuma en la segunda campaña del Alto Perú, luego de haber logrado los triunfos de Tucumán y Salta, ¿no? La frontera norte va a ser defendida por Güemes. Es más, San Martín le pide a Güemes que se haga cargo de eso para que él, habiendo heredado parte del ejército de Belgrano, en la posta de Yatasto, el encuentro, el famoso abrazo de San Martín y Belgrano, San Martín hereda parte de ese ejército del norte, entonces se lo lleva a Cuyo, a Mendoza, donde San Martín estaba armando su campaña libertadora, con otro plan. Claro, era otra idea porque él quería pasar a Chile y Perú, o sea, era ir por el otro lado. El plan era diferente porque quedó demostrado, no solo con la derrota de Belgrano en Vilcapugio de Ayohuma, sino en 1815 con la derrota de Rondó en Sipe-Sipe, quedó demostrado que ese ataque frontal a través del altiplano chocaba contra lo más fuerte del ejército realista. Por lo tanto, el plan de San Martín era una acción envolvente: ir a través de Mendoza, cruzar la cordillera, liberar Chile y después independizar Perú, ¿no? Claro, y hay que ir como yendo de abajo hacia arriba, del sur hacia el norte para correr al ejército realista. Envolvente, era una acción envolvente que va a ir por el Pacífico hasta Perú. Pero para hacer eso necesitaba de Güemes. Bien, pero vamos más antes, porque Güemes, yo tenía entendido, estuve estudiando, señor profesor, para no pasar vergüenza al respecto. Me parece muy bien que sea aplicada. Güemes es el segundo hijo de 9 hermanos, de un hombre que era español, que trabajaba para la corona española, creo que en la tesorería puede ser, y su mamá era una criolla. Él era el segundo de los hijos y el papá quería que él se aboque a la tesorería y a la administración. Pero no. Pero él no le interesaba mucho ese aspecto. Él le interesaba la carrera militar. Y de hecho, lleva adelante esa carrera militar y siendo muy joven se viene a Buenos Aires. Digo, de hecho, viene porque... Claro, baja de Salta, viene a Buenos Aires. De hecho, por lo que yo leí, cuando fue la invasión de los ingleses, él estaba en Buenos Aires. Exactamente. Y él era, creo que tenía un cargo ya de teniente, me parece, de caballería. Y ahí se produce un hecho muy particular. Porque eran muy buenos en caballería. De hecho, con la historia después lo demuestran con su ejército de gauchos, que la destreza que tenían en el manejo de los caballos era fabulosa. Totalmente. Él era un gran jinete. Y al frente de un batallón de caballería, precisamente, se da una particularidad que no creo que se haya producido nunca en la historia de la humanidad. No, Güemes es magnífico en este sentido. Tomaron un barco. A caballo tomaron un barco. Y uno se pregunta, ¿cómo es que a caballo tomaron un barco? Claro. Uno de los barcos de los ingleses que habían intentado invadir, que invadieron de hecho Buenos Aires, había quedado encallado en el Río de la Plata. El Río de la Plata es muy bajo. Es muy ancho, pero es muy bajo, de poca profundidad. Tal es así que tiene que ser dragado constantemente y el Puerto Madero para que entren los barcos tiene que trabajar mucho la draga, ¿no? Yo me crié al lado del Río de la Plata, así que sé bien lo que es el Río de la Plata. Claro. Y bueno, así como es de bajo, es de traicionero también.
¿no? Porque de playo que es, cuando nosotros éramos jovencitos, nos íbamos a jugar al fútbol y después nos metíamos al agua. Y a veces teníamos que caminar 300, 400 metros para que el agua nos llegue a la cintura. Claro. Pero guay que no te agarrara una sudestada, porque no había piernas que alcanzaran para volver. Totalmente. Eso es peligroso. Bueno, lo cierto es que en un momento determinado el río baja y los ingleses, que claramente no conocían el río, todos estos pormenores, venían del mar. O sea, el mar no toca fondo nunca. Claro. Dijeron, bueno, nos metemos acá, no pasa nada. Y pasó. Bajó la marea del río, sí, se le dice la baja de marea también, y queda encallado, la quilla del barco de los ingleses queda encallada, y Güemes a caballo, con el agua a la panza del caballo, claro, rodean al barco y lo toman. Y los toman prisioneros. Los toman prisioneros y los llevan prisioneros al puerto de Buenos Aires. Al puerto de Buenos Aires. Son los prisioneros que después, alguno de ellos se queda a vivir en Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que ahí se produce una especie de bautismo de fuego de Martín Miguel de Güemes, que después, con el tiempo, vuelve a su Salta natal. Era muy valiente, muy osado por lo que estuve viendo. Era muy osado, era muy corajudo. No le gustaba respetar órdenes también. No, ahí era un poquito... A lo Miquita Gil. Sí. No, pero sí, pero tenía muy buena, tenía mucha banca de su hermana, sí, de Macacha. Macacha le hacía la segunda y Sí. de hecho era la que interactuaba con otros para poder negociar. Pero se ve que tiene un carácter bastante importante, Sí, Martín evidentemente. Miguel. Y Macacha decía, bueno, a ver, tranquilo, vamos a negociar, vení, charla, escuchá su postura. Tal es así de que Güemes va a tener la resistencia de la oligarquía salteña. De criollos oligarcas salteños va a tener resistencia, porque cuando él pide colaboración para defender la frontera norte y hace expropiaciones y todo, hay un gran sector que se le resiste. Claro, porque él pedía el pago de tributos para poder mantener a su ejército Lógicamente. y la gente no le gustaba mucho. ¿Cómo era el ejército de Güemes? Era un ejército irregular, digamos, Sí. ¿no? Porque él, con sus guardamontes, con sus gauchos, con los guardamontes, lo que hacían era lo que se llama la guerra de guerrillas. La guerra gaucha que Exactamente, mencionaron. conocida como la guerra gaucha. Y ese tipo de guerra de guerrillas, ¿por qué guerra de guerrillas? Él no tenía un ejército para enfrentar al ejército español. Entonces, cuando los españoles, después de vencer a Belgrano y después de la tercera campaña del Alto Perú, avanzan, son constantemente atacados por las fuerzas de Güemes, que lo hacían de manera fugaz. Llegaban, bajaban de los montes, le pegaban a las columnas de españoles en las partes de la retaguardia y se volvían a esconder. Y eso impedía seguir avanzando a los españoles. No digo españoles, vamos a decir los realistas, los soldados porque realistas. había muchos criollos, había muchos nacidos en el continente americano que peleaban para los realistas. Había muchos que no estaban de acuerdo con el proceso revolucionario o que les pagaban mejor y peleaban para ellos. Vamos a aclarar que los realistas eran porque eran del ejército del rey, de la realeza, entonces le decían los realistas. Defendían la corona de Fernando VII. Totalmente. En cambio, Güemes estaba del lado de la revolución. Tal cual. Pero además Fernando VII, porque había muchos criollos que decían que, o sea, de quién íbamos a depender. No tenían mucha confianza en el pueblo autogestionado, ¿no? En cuanto a su gobierno. Y no tenían mucha confianza en la situación internacional tampoco, porque hacia 1816 la situación internacional estaba toda en contra. Había sido derrotado Napoleón, Fernando VII había vuelto al poder, las monarquías absolutas se enseñoreaban nuevamente en Europa. ¿Y qué era lo que pasaba acá? Tenían miedo que tomen represalias, tal vez. Claro, lógicamente. Ante una derrota las represalias iban a ser feroces porque aparte ellos, los realistas, no devolvían prisioneros, los fusilaban a todos. No había chance. No había tutía. Entonces San Martín necesita de Güemes para que haga eso. Necesitaba... Claro, hacen estas escapadas porque además Güemes, al ser salteño y al conocer tan bien sus montañas y sus montes, los gauchos, al ser gente que trabajaba en la zona, tenía conocimiento del territorio, cosa que los realistas no. Entonces tenía una ventaja Pasaban con los guardamontes en los bosques de espinillo. Claro, los espinillos eran unas púas así que se metían en la pierna del jinete. Bueno,
para eso se usaba el guardamonte. Bueno, vos sabés que ahora que decís, no sabía que se llamaba de esa manera, pero estuve viendo una película de Güemes esta semana con los niños en la escuela, con los jóvenes, y estaban estos de los gauchos y tenían como unas grandes rodilleras. Eran cueros de animal. Claro, que cueros las de arman animal, como un escudo puestos, sería. Exactamente, puestos delante del estribo, para que los espinillos no le lastimen las piernas. Claro. De hecho, el animal, con su cuero grueso, lo soportaba, claro. Pero el cuerpo humano no. Por eso usaban eso. Además, la vestimenta que tenían bastante precaria, ¿no? Los lo ponchos, las bombachas, claro, la precaria de gaucho. Bien de gaucho pobre, ¿no? Claro. El gaucho pobre. El gaucho, de hecho, es pobre, no es estanciero, es gaucho claro. pobre. Bueno, así que a esa gente Güemes las condujo al triunfo final, porque a pesar de que él es asesinado, muere desangrado 10 días después del él tenía un ataque. problema de cicatrización, él tenía hemofilia. Ajá. Entonces, por lo tanto, no se cicatrizó la herida que había recibido aparentemente en la nalga, en la zona de la nalga, cerca de la espalda, allí, porque le tiraron en el momento que él trataba de escapar. Yo estaba viendo que él se había casa. refugiado en lo de Macacha. Exactamente. Y lo venden. Que de hecho, el que lo entrega es un tucumano, sí. que era un comerciante de mulas, que él le había perdonado la vida. Sí. Porque de hecho a Güemes le decían el tirano. Entonces decías, bueno, yo no soy tan tirano, te salvo la vida, podés irte. Y cuando se va, vuelve a Tucumán y lo entrega. Lo entregó. Bueno, lo cierto es que la muerte de Güemes es festejada por la oligarquía salteña, pero los herederos de Güemes, en cuanto al poder político, logran tomar Salta un año después. Ajá. Y queda en poder del criollado, de los criollos. Mientras tanto, ¿qué pasaba qué había pasado con Belgrano? Claro. Que es el otro personaje que nos... Vamos a aclarar que Güemes fallece un 17 de junio de 1821. Un año después de Belgrano. Y Belgrano había fallecido en 1820. Belgrano había fallecido el 20 de junio de 1820. Uh-huh. ¿Por qué estaban relacionados? Bueno, por lo que dijimos antes. Ambos trataban de proteger la frontera norte. Belgrano fue derrotado, Güemes la protegió. Y luego Güemes le fue funcional a los planes de San Martín. Además, estoy pensando en esto. Belgrano no tenía formación militar. Belgrano no tenía formación militar. Belgrano él era algo así como el hombre orquesta de la Revolución de Mayo. Ajá. ¿Qué formación tuvo Belgrano? Belgrano era abogado, especialista en leyes y en economía. Estaba formado en Europa, en la Universidad de Salamanca, se había formado leyendo a los fisiócratas. Quesnay y otros fisiócratas, ¿no? Donde decían que el trabajo de la tierra y la producción de la tierra era fundamental para un proceso de recuperación económica. Pero además había leído, debido a sus muy buenos promedios, en la Universidad de Salamanca le habían permitido que tuviera acceso a los grandes autores del enciclopedismo y de la ilustración. Llámese D'Alembert, Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, los ideólogos de la Revolución Francesa. De hecho, los ideólogos también, en cierta manera, de la Revolución de Mayo y los ideólogos de la democracia moderna. Y Belgrano tuvo acceso a ellos. Y a través de ese acceso que tuvo, también tuvo contactos con otros patriotas revolucionarios, los cuales instruyó al respecto. Por ejemplo, a su primo, Juan José Castelli, el orador de la Revolución. O la influencia que tuvo sobre Moreno, para que Moreno escribiera la representación de los hacendados y labradores que tiene que ver con la fisiocracia, o influir para que Moreno llevara adelante su idea de la libertad de imprenta, de prensa, con el diario La Gaceta. En eso Belgrano fue importantísimo. Pero cuando hubo que defender la revolución por la fuerza, lo mandaron con las Fuerzas Armadas. No temió en hacerse militar, que ya lo era, porque había participado, ya estaba formando parte del ejército de los patricios. Claro. Tenía una parte del ejército. Y bueno, de hecho, esto de lo que siempre se lo recuerda a Belgrano por su creación de la bandera y por izarla a la orilla del río Paraná, estaba como soldado. Pero estaba al frente de su ejército, de un regimiento, al frente de un regimiento.
Los historiadores, la historiografía tradicional fue injusta con Belgrano. Porque, ¿qué es el 20 de junio? ¿Qué le preguntás a cualquiera? Es el Día de la Bandera, te dicen. Y no es el Día de la Bandera. El Día de la Bandera es el 27 de febrero de 1812. Ese es el día que Belgrano creó la bandera a orillas del Paraná, como bien dijiste vos. Claro. Pero eso fue un 27 de febrero de 1812. El 20 de junio de 1820 es el Día de la Muerte de Belgrano. Sí, es una Entonces conmemoración. se pone Día de la Bandera al Día de la Muerte. Es una gran confusión. Sí. Es una gran confusión. No es justo con Belgrano. ¿Por qué? Porque se lo está reduciendo en cuanto a su calidad patriótica, en cuanto a haber sido, como decía él, cuando le dijeron, usted puede llegar a ser el padre de la patria, yo me conformo con ser un hijo de la patria. Pero era un hijo dilecto de la patria, Belgrano. Belgrano tenía una claridad de conceptos en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político y a lo social, adelantado a su época, como puede ser, por ejemplo, el reparto de las tierras para las tribus o pueblos originarios guaraníes, cuando él pasa por el litoral en la primera campaña a Paraguay y logra que se tenga en cuenta todo eso, que las tierras tenían que ser de los pueblos originarios. ¿Cómo influyó? A pesar de la derrota de Tacuarí, influyó en su rival, en el ejército paraguayo, para que se independizara un año después. Claro. O sea que Belgrano fue un preclaro de la época. Sí, y fue sembrando semillas de grandes ideas. Totalmente. Que hasta el día de hoy, como sociedad, estamos tratando de mantener vivas, ¿no? Por ejemplo, esto del respeto a los pueblos originarios, de mantener la independencia y que seamos con nuestros pros y nuestros contras, ¿no? El aprendizaje a ser independientes y a poder manejar nuestra economía y nuestra política conociendo, estudiando, formándonos, pero con nuestra propia experiencia. Y te digo una que tiene que ver con tu profesión. Creo escuelas también. Me dijeron que había donado dinero. Lo que él, claro, porque le dan un premio por el triunfo de Tucumán y Salta, y lo donó para que se crearan escuelas, que una de ellas no se construyó nunca. Otra se construyó muchísimo tiempo después. Pasaron cosas. Pasaron cosas en el medio, como siempre. Pero Belgrano tenía un concepto muy avanzado de su época. Él decía que la primera educadora tenía que ser la mujer, la madre, porque la madre no podía, había mucho analfabetismo en esa época. Y él decía que las madres tenían que saber leer y escribir porque tenían que ser las primeras en enseñar a sus hijos. Así que la madre tenía que ser como la primer maestra. Por lo tanto, defendía el hecho de que la mujer fuese a la escuela y se crearan escuelas públicas para las mujeres. Claro, porque en ese momento, además... Porque en ese momento las que tenían acceso a la educación eran las hijas de la alta sociedad. Sí, y además, ¿qué tipo de escuelas, no? Las escuelas para señoritas, donde te enseñaban a coser, a bordar, a surcir, a servir una mesa y a dirigir una fiesta. Arte y música. Claro, ese tipo de bellas artes. Claro, tales así, viste que, bueno, a Mariquita Sánchez de Thompson, todas ellas tenían su piano, tenían remedios de escalada, todas tenían ese tipo de formación. Pero Belgrano iba más allá. Sí, esto de poder fundar la cultura de la sociedad a partir de la madre, ¿no? De la enseñanza materna. O sea, yo sostengo que Belgrano se adelantó mucho tiempo a Sarmiento con el tema de la educación pública y la incorporación de la mujer en la educación pública. Después Sarmiento lo plasmó, pero que Belgrano se adelantó con la idea muchísimo tiempo. Vos pensás que Sarmiento nació en 1811, y Belgrano ya venía pregonando esto para el proceso de la revolución. Es muy loco. Antes del nacimiento de Sarmiento. Es muy loco porque, o sea, si vos te pones a pensar en la historia, ahora que me cae la ficha, ¿no? Si vos lo ves a la foto de Belgrano y ves la foto típica de Sarmiento, y para mí Sarmiento era más viejo que Belgrano. No, cuando te pones a estudiar, claro, te das cuenta de que no, porque si Belgrano ya en 1820 falleció y el otro estaba nacido en 1811. Porque Sarmiento murió de 77 años y Belgrano murió de 50 años. Claro. Belgrano era muy joven cuando murió. Quizá para Güemes también, no tanto, por lo que estuve, ahora ya que vamos y venimos, 36 años, sí. Pero a Güemes lo matan. Belgrano se muere por la cantidad de enfermedades que había contraído. Entre ellas, yo creo que la enfermedad más dura que tuvo fue la sífilis. Sí, de hecho dicen los historiadores que falleció de sífilis y que no tenía plata porque era tan pobre, había donado todo lo que tenía, que le paga a su médico con un reloj. Le da su reloj. El único bien posesión. O'Reilly, que era su médico. Belgrano fue un personaje extraordinario, muy entrañable.
Yo en mi casa tengo un cuadro de Belgrano, porque en casa, me lo hizo Vanina González y lo tengo ahí bien entre mis libros y todo, pero se destaca. Es un personaje que realmente adoro de la historia argentina. En los procesos previos a la Revolución de Mayo, en el proceso revolucionario y en el proceso de defensa de la Revolución de Mayo, aún con triunfos y derrotas. Ajá. Aún con triunfos y derrotas. Porque a lo mejor lo hizo más grande en el tiempo la derrota. Claro. Porque fue muy digno en la derrota Belgrano. Después, lamentablemente... Los que escribieron la historia. Sí, lo mandaron a un plano como que, bueno, quedó como el gran superhéroe San Martín, que no deja de serlo, ¿no? No, indudablemente. sí. Pero, y Belgrano quedó como en un segundo plano. Y no, yo creo que ambos fueron inmensos. Lo de San Martín, muy grande desde el punto de vista militar, también con acciones políticas importantes. Pero lo de Belgrano desde el punto de vista ideológico, educativo, económico, político y militar también. Bien. Sí, Es sí. muy enriquecedor esto que estás contando porque... Es como vos decís, o sea, el Día de la Bandera se reduce a la muerte de Belgrano y te explican, ¿no? Cuando estás en la escuela, qué se festeja, qué se conmemora. De hecho, son muy pocas cosas las que se festejan en fiestas patrias, sino que la mayoría son conmemoraciones de muertes de alguien que hizo algo. Sí. Pero por eso Y se reduce para a mí eso. No está rescatado en su dimensión Belgrano. Y tenemos que hacerlo. Pasa que el 27 de febrero estamos de vacaciones todavía. Ese es el problema. Que no podemos clavar un feriado un 27 de febrero, ¿me entendés? Exactamente. Queda fuera del Sigamos cronograma con escolar. Dejalo el 20 de Sigamos con junio. este. Sigamos con este. Bueno. Pero sí reconocer y poder valorar estas cuestiones que vos estás comentando, de su historia, de su trayectoria, de Sí. que no fue solo el creador de la bandera que con un grupo de soldados la bandera celeste y blanca. No. A ver, hubo un montón de cosas. Y estos hombres que hoy son próceres tienen una larga trayectoria. Y sabés fundamentalmente Sí. lo que tienen. Eran hombres. Por lo tanto tenían virtudes y defectos. También amaban, también se equivocaban, también tenían problemáticas familiares. De hecho, Belgrano tiene 2 hijos y ambos hijos no tuvieron quizás el reconocimiento de su padre o el vínculo con su padre como uno pretende que tengan sus hijos. ¿Por qué? Porque el padre se abocaba a otra cosa. De hecho, Pedro, el hijo varón, que lo tuvo con Josefa Ezcurra, fue criado por Rosas, y Rosas le llegó a decir, porque Rosas era algo así como el tío, ¿no? Josefa Ezcurra era la hermana de la esposa de Rosas, de Claro. Encarnación Ezcurra. Y le dijo, vos sos hijo del general Manuel Belgrano. Se enteró después Pedro que era hijo de Belgrano. Y con Dolores Helguero tuvo una hija. Manuela era hija de Belgrano. Esa sí le dio el apellido. Pero a los dos, a ambos, le dejó bienes, le dejó dinero. A través de las albaceas le pasaba Ajá. dinero. Bien. Eso también es importante reconocer, esto, ¿no? De la integridad humana como hombre, de poder hacerse cargo en esa época. Sí, A pesar de todas las cosas buenas y malas, decir, bueno, también tuvo hijos, porque También tuvo hijos, de hecho sí, en la historia lo único que le reconocen con hijos es a San Martín, ¿no? Como San Martín que tuvo a Merceditas y el resto no, ¿me entendés? Sarmiento era Y del Dominico. claustro, si no era dominico estaba ahí, y era como, no, bueno, los hombres también tenían historias, también. Sí, sí, bueno, sí. de hecho una de las cosas que estuve viendo respecto a Güemes, que vamos y venimos, era que era bastante estricto y que cuando lo vienen los militares a querer rigorear, decir, bueno, no, los gauchos, ¿no? Las infidelidades, la familia, qué sé yo, él era uno de los que ponía orden, pero él le decía, es muy difícil controlar a los gauchos con su estilo de vida. Y cuando vino Belgrano con toda su moralidad, se armó la gresca en el norte. Ahí empieza. Belgrano tuvo que empezar a entender lo que era la otra sociedad. Pero bueno, ambos sembraron la semilla de nuestra emancipación, de nuestra independencia. Ambos son grandes hombres de la historia argentina. Y es genial que, bueno, que se empiece a conmemorar y a conocer la historia de Güemes, que no era un prócer conocido hasta el Antes momento. No era muy tenido en cuenta. No era muy tenido en cuenta. Y no te olvides que no estaba en Buenos Aires. No estaba, claro, o sea, no está en Buenos Aires, no existís, como, bueno, no. Estaba en Buenos Aires. Es buenísimo poder encontrar estos hombres de la historia para las provincias, pero sobre todo para nuestra identidad argentina. No son todos rubiecitos de ojos claros los que hicieron historia, de hecho estamos muy lejos de eso. Sí. Porque creo que el que más nombramos es a Cabral, soldado heroico, como el mulato que salvó a San Martín, y después el resto son todos blanquitos. Y no,
No era así. De hecho, No era Güemes, así. en la No, película, pero eso. aparte de eso, los regimientos estaban formados primero por los batallones de Pardos y Moreno, Claro. y después por un gauchaje que, lógicamente, no Había tenía- mestizos, no había, tenía- claro. lógicamente. Una mezcla. Bueno, Daniel, un placer haberte No, por escuchado, favor. gracias. Yo creo que Güemes y Por favor. Belgrano están muy contentos de esta conversación que estamos Pero- teniendo. O por lo menos sus descendientes. Y sus descendientes, que desde el más allá nos están escuchando, pero es genial poder hablar de nuestra historia Sí. y dar a conocer, ¿no?, un poquito más de esto que nos representa y qué es lo que somos como argentinos. Así es. Muchísimas gracias por estar A acá. vos, Mica. Un placer escucharte como siempre. Y a vos, que estás del otro lado, te decimos no te vayas porque todavía queda mucho más de A Toda Pila. Bueno. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir.